continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos, la revista de Opinión Democracia recibe al general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad, para hablar sobre el momento que vivimos en medio del conflicto armado interno y algunos hechos como la aprobación de la venta de fusiles al Ecuador. Se anunció la posibilidad, fue un simple anuncio, una interpretación de CNN a propósito de la visita del presidente Daniel Noboa a Florida y su encuentro con el presidente Donald Trump de la posibilidad de construir una base militar en la provincia de Manabí. ¿Cómo avanzar en este proceso en medio de las debilidades que existe frente al conflicto armado interno? Muy buen día, general Bravo. Muy buen día, Miguel, y a quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. Ante la situación que vivimos y recordando al pueblo ecuatoriano que estamos y tenemos declaradas 3 amenazas a la seguridad nacional, quiere decir que está en peligro la existencia del Estado, porque está atacando a los elementos constitutivos del Estado y fundamentalmente a la población, así como a su estructura democrática y organización gubernamental. Entonces me parece adecuado que el presidente esté tomando estos pasos para ir fortaleciendo el sistema de seguridad nacional, que hoy se llama Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Y ante un problema que desde mi punto de vista es internacional, cuyas causas fundamentales es la producción de cocaína en los países vecinos, siendo un problema, como digo, internacional, hay que buscar también la cooperación internacional. Habida cuenta de que hoy el bloque de seguridad estaba revisando en estos 3 meses, ha realizado cerca de 90,000 operaciones militares. Eso es con recursos de los ecuatorianos, eso es con recursos de nuestros impuestos. Y como digo, si es un problema internacional que tiene causas estructurales, en donde los países que producen cocaína son corresponsables de lo que nos pasa. Los países que consumen la droga son corresponsables de lo que nos pasa en la idea de economía de la demanda y la oferta. Y en el intermedio, ¿dónde están esos países donde están los carteles de la droga? Donde desde mi punto de vista debe organizarse toda esta estructura, toda esta estrategia de llevar la coca de los países productores hacia los países consumidores, y en el intermedio estamos. Entonces hay que buscar la cooperación y me parece adecuado pues el ir fortaleciendo primero las capacidades de Fuerzas Armadas con estos fusiles, que hay una donación de un buque para la Armada, la compra de los helicópteros y algunas otras acciones que se van haciendo, así como la cooperación internacional, fundamentalmente en el apoyo de información de inteligencia, que no solamente la está dando los Estados Unidos, por ahí le escuchaba yo al señor embajador de Italia, que ellos también tienen experiencia en la lucha contra las mafias, especialmente en el lavado de dinero. Entonces me parece muy adecuado y son las acciones que deberíamos irlas haciendo y también deberíamos ir fortaleciendo, así como tener la aceptación y el apoyo de la ciudadanía, Miguel. En ese sentido, a propósito de lo que señala del embajador de Italia, fue grave cuando él, en una entrevista en Teleamazonas, dijo lo que está circulando en droga, lo que se está exportando desde el Ecuador, que realmente debiera ser alarmante de corroborarse esas cifras. Yo no creo, Miguel, realmente que sea tanto, pero de todas maneras hay que trabajar con el peor escenario que nosotros tenemos. Y el peor escenario es que sea cierto y que la mayoría de la droga que está pasando yendo a los países consumidores vaya a través del Ecuador. Entonces, de ser cierto y trabajando en ese esquema y en esa hipótesis, quiere decir que en el negocio del narcotráfico el Ecuador es un punto importante. Y por lo tanto creo que estamos, como digo, haciendo las acciones correctas en la coyuntura, porque esto va a ser de largo plazo. Y si eso es corroborado por Italia, la Unión Europea y otros países, quiere decir que esos países también tienen que estar analizando para poder ayudarnos a bajar ese nivel. Porque si es que se ha concentrado solo en el Ecuador, quiere decir que es un solo país. Yo no creo, porque Colombia, por poner el caso de Colombia, tiene
contacto con el Atlántico, con el Pacífico, con Brasil, con Perú, donde se han detectado diferentes rutas. Pero de ser el caso, sí es grave, y eso hace que no solamente nosotros, sino también la visión y el apoyo que podemos tener internacional se vaya concentrando al Ecuador, porque ayudarnos a solucionar este problema, a contener toda esta droga que está saliendo, les va a ayudar también a los países consumidores, les va a ayudar a las economías de los países donde se lava dinero, les va a ayudar a los países que producen armas de explosivos y muchas otras cosas más. Entonces, yo creo que la ofensiva que está haciendo el presidente, si la puedo llamar así en términos militares, para buscar el apoyo internacional, es positivo y hay que aplaudirlo porque eso va sumando esfuerzos que no solamente son nuestros, sino de otros países, que nos va a ayudar en mediano y largo plazo a solucionar el problema que tenemos, Miguel. Ahora, en el tema interno, ¿cómo enfocarse en medio de esta situación con mayor ayuda internacional? ¿Cómo puede dar mayor soporte los Estados Unidos, por ejemplo? Miguel, con respeto a quienes me escuchan, para desgracia de los ecuatorianos, en la época perdida, que ya todos la conocemos y no quiero dar el nombre para no ponerle otra vez en la palestra al señor, se destruyó el sistema de seguridad nacional. Con esa lucha de clases de militares, con que se ha dado en 10 años 1.500.000, creo que 15.000 millones de dólares a los militares, algo así, que no permitió mejorar las capacidades estratégicas. Lo habíamos anticipado contigo y en otros medios de hace más o menos 15 años, de que estábamos en la indefensión. Hoy tenemos que pagar las consecuencias de esa miopía o de esa intención, porque tampoco hay que darles el derecho a la duda, o posiblemente sabían lo que estaban haciendo para dejarnos en la indefensión. Se quitó el sistema de inteligencia militar, se daban los pases a los policías, como que el poder político, no sé si algún rato llegaron a cobrar por poner pases a los diferentes policías, y se destruyó ese sistema. Entonces, hoy llegamos a la conclusión de que esas fallas, esa miopía o esa intención escrita o planificada nos lleva a esta situación, y nos dejó. No sé si ha mejorado las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas, pero yo recuerdo que estaban en el 28, en el 30%. Cuando esas capacidades estratégicas para esta lucha, para esta guerra, para esta defensa del país, porque hay un ataque del crimen organizado al Ecuador, por eso digo que están en vilo los elementos constitutivos del Estado, el territorio, porque quieren tomarse zonas donde no podemos entrar, y estaba viendo de que el ministro de Defensa y el ministro de Interior dicen: estamos recuperando esas bases. Recordemos hace algún tiempo que ahí en la playita en Guayaquil, con respeto a quienes viven ahí, nos habían puesto hasta obstáculos para que no entren las fuerzas del orden. Eso quiere decir que ellos creen que tienen la capacidad para enfrentarle al Estado. Entonces hay que ir mejorando esas capacidades, Miguel, y fundamentalmente en esta lucha que es híbrida, que no sabemos quién es el enemigo, no lo podemos identificar claramente, a pesar de que tenemos 22 grupos terroristas identificados. Es difícil. Hoy tú, yo, cualquier persona puede estar en la calle y puede toparse con otro ciudadano, nos saludamos, pero no sabemos de qué es un sicario, no sabemos qué es un narcotraficante, no sabemos qué es un coyotero, un lavador de dinero, un traficante de armas. Entonces, fundamentalmente el apoyo de aquellos países que, digo, de una u otra forma son corresponsables, tiene que ser en inteligencia, en tecnología, de tal manera de que podamos tener la información. Si no, estaríamos dando todas estas operaciones con palo de ciego, ¿sí? Y si van a venir también, pues hay otros países. Yo digo que la experticia es la experiencia y la ciencia. Y hay otros países, no solamente los Estados Unidos, he escuchado de Corea, de la Unión Europea, y así lo han estado haciendo, que ya conocen y tienen experiencia en esto. Y qué bueno, ¿para qué? También con respeto de quienes nos escuchan, ¿para qué nos vamos a inventar el agua tibia si alguien ya la inventó? Si alguien ya tiene la experiencia. Y si nos pueden venir a transmitir la experiencia y del otro lado, de viceversa, también darles nuestra experiencia, porque nosotros también, yo creo que Fuerzas Armadas son muy profesionales, la policía es muy profesional, lo están demostrando, y por lo tanto el intercambio de casi siempre ha sido de los dos lados. Pero en este caso necesitamos tecnología, necesitamos esa experiencia en entrenamiento, en nuevas técnicas.
Estamos detectando que los delincuentes tienen drones, que tienen cámaras preposicionadas, que tienen un sistema de alerta capaz que mejor que lo que se destruyó de inteligencia de Fuerzas Armadas y que hay que irlo recuperando. Entonces, a más de este conocimiento, si vienen medios como los fusiles que se va a comprar, porque es una compra grande, y estamos viendo que el Congreso de los Estados Unidos tiene que dar permiso. No es que simplemente vamos a una tienda como hacen los delincuentes en algunos países que se vende las armas sin mucho control y lo compran, por eso viene en el mercado negro. Pero cuando se hace legalmente para un Estado, hay que tener permiso en este caso, de los Estados Unidos para tenerlo. Entonces, sabemos que estamos aumentando esas capacidades estratégicas. Y por último, si es que el país, después de salir del COVID, después de que nos dejaron casi en bancarrota, no tenemos recursos, a pesar de que hemos subido el IVA, los recursos para seguridad que no se hicieron en lo que se llama en la vida militar las acciones estratégicas preliminares, es decir, prepararnos siempre para lo que podía pasar. Yo recuerdo que alguna vez en esa época, cuando se visitaba la Brigada de Fuerzas Especiales, decía, aquí nos entrenamos para la guerra, aquí estamos todo el día pensando en que tenemos que defender al país. No, pero es que ya no va a haber guerra, me dijeron, es que ustedes sueñan de gana, ustedes son muy belicistas. Y si hubiéramos sido inconsecuentes e irresponsables, hoy tenemos gente muy preparada, yo los conozco, los hemos entrenado, hemos trabajado juntos, que les faltan los medios para ser mucho más efectivos. Entonces, si no tenemos los medios y un avión, por poner el caso que siempre lo pongo, de exploración aeromarítima que nos ayuda a controlar el 1.600.000 millas cuadradas de mar territorial, cuesta 300 millones. Y no lo tenemos, y no lo podemos dar, y no lo podemos comprar porque hay otras necesidades del país. Qué bueno que alguien diga, oiga, yo les quiero ayudar. Pero así hasta la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Entonces, si alguien quiere, no solamente los Estados Unidos, como escucho Corea, como escucho Unión Europea, y nos pueden ayudar también con medios que son costosos, con contacto con los satélites, con la tecnología, etcétera. Qué bueno. Y si para eso hay que hacer un espacio, como sucedió, tú recordarás y recordarán quienes nos escuchan, Miguel, en una base aérea del Ecuador o en cualquier otra parte, para ese puesto adelantado que se llamaba el Fall de Manta, donde aterrizaban los aviones de los Estados Unidos, cambiaban tripulaciones, se alimentaban, intercambiaban información, se embarcaban militares de la Fuerza Aérea Nuestra para tener esa información. Qué bueno que vengan, porque no podemos comprar ese avión. Entonces, que vengan, ¿para qué nos vamos a estar pensando en que hemos violado la soberanía? La base de Manta siempre estuvo en control de las Fuerzas Armadas. No es que hay... Este es un diálogo de la revista de Opinión y Democracia con el general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad. Por favor, para que continúe con la idea, general Bravo. Diálogo de la revista de Opinión y Democracia con el general Wagner Bravo, ex jefe, ex secretario de Seguridad durante el gobierno anterior. Estábamos hablando sobre las perspectivas y la necesidad de contar con nuevo equipamiento, nuevo material. Ahora, sobre el tema de los fusiles, ¿serán de alta tecnología que les sirva a Fuerzas Armadas cuando se ha anunciado esta venta de fusiles al Ecuador? Eso indicaba Miguel, los fusiles que tienen hoy Fuerzas Armadas son de la época de 1995. Un fusil aproximadamente, si es bien usado y bien cuidado como lo hacen las Fuerzas Armadas, porque son bienes del Estado, nos va a durar unos 20 años. Habida cuenta de que también hay que analizar el desgaste de cuántos disparos se los hagan. Y ese fusil tiene que ser reemplazado. Porque tú recordarás cuando hubo los eventos allá en San Lorenzo, el delincuente que estaba al frente tenía mejor armamento que las Fuerzas Armadas. Entonces, ya se compraron en el gobierno anterior a Israel unos 6.000 fusiles que han estado y dan un resultado positivo.
Y hoy se está viendo otra opción de otro país que nos quiere ayudar, que es el fusil M4A1, y que analizando la información, ante la necesidad que tiene la fábrica que produce esto, y los de Estados Unidos que los utiliza, que ha estado en algunas guerras, siempre van modificando y subiendo su nivel de efectividad, de precisión, de peso, de miras para apuntar, etcétera, etcétera. Yo creo que es una compra importante. Son pequeños, vienen en diferentes formas, tanto para ir dentro de vehículos, cuando se opera dentro de los vehículos, con los equipos tácticos, para estar en campo abierto, para los paracaidistas, etcétera. Y tienen una cadencia que ya la hemos probado. Nosotros no siempre hemos tenido los fusiles que tenemos en este momento en dotación, pero siempre hemos tenido también un apoyo de este tipo de fusiles, y que lo han utilizado las unidades élites como el Grupo Especial de Operaciones Contraterrorista, así como las Fuerzas Especiales. Entonces yo creo que es positivo, y lo que tiene que quedar claro es que no es que solamente vienen los fusiles y después verán quién les da el mantenimiento. Viene la tecnología, viene el mantenimiento. Hace algunos años se pensaba inclusive en que podríamos poner aquí nosotros con nuestra fábrica de municiones una especie de ensamblaje de estos fusiles para que nos permitan dar. Pero esto tiene que ser concomitante y, como digo, Miguel, para mejorar las capacidades estratégicas. El recurso más importante que tiene el país en sus Fuerzas Armadas son sus hombres, patriotas, valerosos, honrados, democráticos, y que están listos para inclusive dar la vida por su patria. A ellos hay que darles el mejor armamento y la mejor tecnología, de tal manera de que estos delincuentes hoy llamados terroristas, que tienen muchísimo dinero por el gran negocio que es las drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el lavado de dinero, podamos contrarrestar a lo que ellos tienen y podamos estar a la misma altura o mejor que ellos para poderlos combatir de la mejor manera. Yo creo que en el periodo del presidente Noboa, coyunturalmente se han hecho las cosas que deberían haberse hecho. Muchas personas reclaman acerca de los estados de excepción, pero si nosotros tenemos en un determinado momento que hacer los allanamientos a diferentes casas donde suponemos que hay novedades, que hay delincuentes, que hay droga, que hay armas, y ahí están los resultados, pues bienvenido sea. Pero para eso también, como digo, necesitamos inteligencia, necesitamos los vehículos, están llegando los helicópteros. Hay un acuerdo con los Estados Unidos firmado, si no estoy mal, en mayo del 2023, para un apoyo en los próximos 6 o 7 años, que uno de ellos es con los Estados Unidos para un apoyo de 400 o 500 millones de dólares en equipamiento. Qué bueno que venga, porque eso de todas maneras nos ayuda a las capacidades y de paso no obliga al empleo de recursos del Ecuador, que como digo deberían estar también para eliminar las causas estructurales de la violencia, Miguel. Ahora hay, General Bravo, una inquietud. Las armas son fundamentales, dotar a la fuerza pública, Fuerzas Armadas, a la policía. Sin embargo, ¿cómo compaginar esto con el respaldo legal para disparar? Porque todavía en medio de un país donde se enarbola primero los derechos, incluso los derechos de los delincuentes en las cárceles, antes que los derechos de las víctimas, de quienes han caído, o de los policías o de los militares, simplemente allí no funciona eso. ¿Cómo compaginar la dotación de armas, pero también el respaldo legal que tienen que haber para quienes operan con esas armas? Miguel, el artículo 30.1, si no estoy mal, del Código Orgánico Integral Penal habla de los delitos de función y la antijuricidad para miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos están actuando en base a la norma, en base a una autoridad legal competente, están en base a una planificación, porque siempre he dicho que Fuerzas Armadas no es que actúa a la sordina y hace lo que quiere, se hace una planificación, se consigue la información, se le hace inteligencia, se monta cursos de acción, se pone un plan firmado por el comandante y se actúa. Eso quiere decir que si están actuando bajo autoridad legal competente, en este caso el presidente de la República, que ha declarado una guerra, ellos no deberían ser juzgados.
Ante estas inquietudes, en un determinado momento, Miguel, se creó la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, ¿cierto? La ley que nos permite que el único que tiene derecho a utilizar la fuerza en el país para imponer la norma, bajar la violencia, es el Estado, y que lo hace a través de Fuerzas Armadas y Policía. Y por lo tanto, esa ley, cuando iba a salir, tú recordarás que todo el mundo pensaba de que los militares y los policías iban a salir a disparar a la sordina. Eso no ha sucedido. Vuelvo a repetir, Fuerzas Armadas son muy profesionales y la policía también. Por lo tanto, ahí hay ciertos elementos que tienen que ser observados por el sistema de justicia, pero que en esta guerra tenemos que movilizarnos todos, Miguel. Hay que hacer un consenso. Yo recuerdo la reunión del expresidente Sixto Durán Ballén en la guerra del 95. Las fuerzas políticas cedieron sus ideologías, sus pensamientos, porque el país estaba en peligro. Hoy estamos en la misma situación. Y todos deberían plegar en apoyo al presidente de la República, a quien funja de presidente, porque necesitamos darle ese bien común a los 17,5 millones de ecuatorianos. Entonces, la Corte Nacional de Justicia, que la Constitución dice que se debería tener salas especializadas de lo militar y lo policial, y no las salas genéricas de multicompetentes que se tienen en los diferentes cantones. Por eso es que algún rato vemos de que un juez de la niñez y la adolescencia da un habeas corpus, porque se piensa que hoy que hay el nivel de la especialización que conocen todo. Esas salas no se han hecho, porque hay que conocer cómo se emplean Fuerzas Armadas, todo lo que acabo de decir, para saber si se cometió o no un delito. Que no estamos del centro, porque tampoco las Fuerzas Armadas, que son seres humanos, son extraterrestres para no cometer en un determinado momento. Pero tiene que movilizarse el sistema de justicia, Miguel. Tiene que garantizarles. No podemos llegar al último nivel en que el presidente dice, yo les doy amnistía. ¿Y por qué el presidente dice, yo les doy amnistía? Porque en el interín se está pensando de que la justicia no va a apoyar a los militares cuando les demuestren que están haciendo las cosas como debería ser. El caso de las Malvinas, Miguel, inmediatamente sucedió. Y los militares ya son acusados, los militares ellos son los responsables. Cuando lo que yo he pedido, y creo que pedimos todos los ecuatorianos, es que se haga el proceso. La investigación previa, que creo que se llama así, para que se llegue a la conclusión si es que hay elementos, si han sido o no han sido los culpables. No podemos, porque eso causa un determinado momento de desmotivación, Miguel. Entonces, si es que las Fuerzas Armadas no tienen el respaldo legal, que eso debe ser también prioridad de la Asamblea. Eso debería ser prioridad de la Corte Constitucional. Oigan, señores del sistema de justicia, pues también movilícese. Patrullen por último con las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo con el presidente de la Corte, el doctor Iván Saquicela, nos reunimos. Cuando yo fungí de secretario de Seguridad Pública, le establecía, ¿por qué no hacemos una reunión entre los jueces y los militares, para que los militares les puedan explicar a los jueces cómo es lo que funcionamos y hacemos nuestras operaciones, y los jueces les puedan indicar a los militares qué es lo que se necesita para que primero no sean juzgados, y luego tampoco los delincuentes entren por una puerta y salgan por otra puerta? Se quedó así, no sé si eso se ha realizado, pero eso hay que hacer, eso da un involucramiento. Yo creo, como decía hace un rato Miguel, que las Fuerzas Armadas son muy profesionales. Sí se han realizado en el año anterior, no solamente el año anterior, sino muchos años más atrás, una serie de operaciones que pasan de creo que 400, 500 mil, y no tenemos daños colaterales. Nada es perfecto, todo es perfectible, pero tampoco podemos llegar, Miguel, a cuando hubo la lucha contra el Alfaro Vive Carajo, que le salvamos al país, porque también al país lo querían llevar a ser un país comunista, un país de violento, en la década de los 80, no podemos llegar a que oficiales que cumplieron con su función, que arriesgaron su vida, sus carreras, hoy estén acusados de lesa humanidad y que ni siquiera hay pruebas. Y ese juicio, no sé si tiene 10 o 15 años, Miguel, y que no termina y que le tienen vilo a las familias, le tienen vilo a los militares. Yo creo que aquí, en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, ante la situación que se vive, ante la amenaza que está declarada, cada uno de los presidentes de los poderes del Estado debe decir, mi función en este punto es hacer esto y mejorar esto, de tal manera de que vayamos dando las herramientas a todo el pueblo para que podamos cumplirlo, y especialmente a quienes hoy se están jugando la vida, Miguel. Por lo tanto, hay que, no sé cómo hacer la presión y por dónde hacer la presión que debería ser ciudadana,
para que el sistema de justicia pues realmente haga las salas especializadas. Inclusive, Miguel, se debe crear ese consejo de política criminal para que podamos tener una especie de prevención y no estemos reaccionando. O sea, desde mi punto de vista, el presidente Noboa, en la coyuntura y en el tiempo de gobierno que tiene, lo ha hecho muy bien, y esperemos que en el próximo periodo, que creo que él va a continuar, pueda tenerse un mejor plan de seguridad que vaya incrementando, porque esto tiene que ir subiendo en la presión que debemos tener sobre los grupos delincuenciales, también en el apoyo internacional, también en eliminar las causas estructurales. O sea, hay mucho que hacer, y yo creo que en el poco tiempo se ha hecho lo correcto, pero hay mucho todavía que hacer y que tenemos que involucrarnos todos, Miguel. Pues y todo de lo que señala el general Wagner Bravo, precisamente sí se ha sembrado dudas. En la justicia sabemos, pues si hasta el día de hoy hay un juicio por supuestos crímenes de lesa humanidad que data de años, que deviene de una comisión de la verdad y que sigue allí, sin entendimiento cabal de la justicia, de los jueces y juezas, que lo que han hecho es dilatar ese proceso. Y por otro lado, sobre la Corte Constitucional, ¿cómo implementar, cree usted, en la práctica, la decisión en el dictamen 125 que la Corte, a propósito de un estado de excepción que declaró la inconstitucionalidad parcial, ordenó a la Presidencia, Asamblea, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, SNAI, Fuerzas Armadas, Policía, que en el término de 20 días entreguen a esa Corte información solicitada, y por otro la conformación de una comisión interinstitucional? ¿Qué atribución tiene la Corte para disponer esta conformación, en donde incluso en esta decisión, este dictamen 125 de la Corte, voy a leer en la decisión, en el punto 2, declara la inconstitucionalidad de la causal de conflicto armado interno invocado por el presidente, dice, en el interior de los centros de libertad, en las cárceles, porque el decreto carece de fundamentación. La Corte dice que carece de fundamentación cuando el país ha visto durante los últimos 4 años cómo ha habido masacres en las cárceles, y dice que no debe aplicarse el estado de excepción ni las medidas extraordinarias en los centros de detención del país. Miguel, por eso es importante que todos los estamentos, inclusive los ciudadanos de a pie, nos involucremos en el problema. Precisamente lo que tú dices, lo que no creo que no ha revisado la Corte con respecto a los señores jueces es que en la Ley de Seguridad Pública del Estado, que fue modificada en marzo del 2023, ya se determinó que los centros de privación de libertad son zonas reservadas de seguridad. Y al estar como zonas reservadas de seguridad, quiere decir que hay la potestad para que Fuerzas Armadas y Policía puedan actuar. Y el estado de excepción para que vayan a los centros de privación de libertad está sumando a esa disposición que ya está en la ley. Entonces, ¿para qué o por qué ellos dicen que no podemos hacer un estado de excepción cuando es una zona de seguridad determinada por ley? Y que mediante un decreto se determinó el polígono de cada uno de los 36 sitios que hay para que haya medidas especiales de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos contradecir y contraponernos a una disposición de ley? Por eso yo le pediría a los señores de la Corte que revisen bien los dictámenes que ellos dan. Y por otro lado, Miguel, la Corte, como que me parece que en un determinado, yo no soy jurista, extralimita sus objetivos y sus funciones. Es función del gobierno nacional, la seguridad del país. Entonces, dice que se haga una comisión. Esa comisión, Miguel, en términos generales, es el Consejo de Política Criminal. ¿Qué ahí le pediríamos? Por eso yo digo que el presidente Noboa en este corto tiempo ha hecho lo que debería hacerse en la coyuntura, detener, aplicar la fuerza en los estados de excepción para que, como pasó el año pasado, se haya bajado creo que el 17 y 18% de muertes violentas, que también hay que actuar sobre el crimen organizado de los secuestros, de las vacunas y sobre la delincuencia común. Todo eso hay que seguir bajando, pero son concomitantes.
Pero ya luego de este periodo en que más o menos se tiene controlada la situación, por ponerlo así, no es que sea perfecto y no creo que en ningún momento se vaya a ser perfecto, pues hay que iniciar por el otro lado en la prevención, en hacer un árbol de problemas. ¿Cuáles son los problemas por los que estamos aquí? ¿Por qué estamos así? Y como digo, el problema fundamental es este narcotráfico yo creo que la ofensiva que está haciendo el presidente tiene que aterrizar en un determinado momento para que Colombia, Perú y Bolivia comiencen a erradicar esas plantaciones y cambiemos esas plantaciones, porque no va a haber plantaciones de coca, no va a haber cocaína y vamos a poder bajar. Pero al interior del país también hay que comenzar a buscar cuáles son los problemas para esta situación de violencia, no solamente del crimen organizado, sino, como digo, del secuestro y de los otros elementos de los tres niveles desde mi punto de vista de violencia que tiene el país, para ir eliminando esas causas estructurales, en donde hay que involucrarles en este consejo como se lo quiera hacer o se lo debería hacer y que la Corte, como digo, lo está poniendo que no es su función, para que se involucren también los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos tienen una función principal en la prevención. Si es que mañana sale en la televisión de que asaltan en una vía en donde no hay luz, quiere decir que esa es una de las causas por las que el delincuente que está en la oscuridad asalta a las personas. Entonces, el gobierno autónomo, el alcalde, el prefecto o quien sea el responsable, tiene que ponerle luz, ¿cierto? Si es que no hay transporte público para que las personas no tengan que caminar 1 o 2 kilómetros donde son asaltados o qué sé yo, y salen muy de mañana a su trabajo, pues habrá que hacer un cambio de las rutas del transporte público. Y así por el estilo, crear trabajo, crear salud, mejorar esos grupos de solidaridad que se tienen en los barrios, etcétera. Es decir, hay un incremento total. Pero yo creo que, y lo que he escuchado, y escuché al presidente Noboa en el debate y en el anterior debate, ese es el plan de seguridad que se lo va a implementar a partir de mayo, cuando se ha logrado, se me ocurre a mí ponerlo, no estoy en el gobierno, una primera fase que es la detención, que es bajar ese nivel de violencia, y tendrían que pasarse ya a una segunda fase para ir mejorando estas condiciones. Y al interior del país buscar ese consenso, buscar que se involucre la industria, los empresarios para dar fuentes de trabajo, para que se logre ojalá otros acuerdos internacionales de libre comercio, para que se mejore en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, la Asamblea diga, señores militares, señores policías, gobierno, ¿qué es lo que necesitan de las leyes? Para nosotros poner como prioridad, que debe ser una prioridad. Si las encuestas nos dicen que los ecuatorianos están en un 40-45% preocupados de la seguridad, esa debe ser la prioridad de todos los funcionarios públicos, y no solamente de ellos, de todos. ¿Cómo logramos en un conjunto, en un gran consenso, en un apoyo, el bajar esos niveles de violencia? ¿Será falta de trabajo? Pues entonces creemos trabajo, cambiemos por último la ley de trabajo. Si es que es falta de salud, pues mejoremos la salud. Si es falta de educación, pues está inclusive declarado, Miguel, la lucha prioritaria contra la corrupción, que desde mi punto de vista es la base de todos nuestros problemas. Porque no solamente corrupción es que se lleva el dinero. Corrupción es también aquel que pone a la persona que no es adecuada en un lugar, o la persona que deja de hacer lo que tiene que hacer porque no le interesa o porque simplemente está cohimada. Corrupción es también que el delincuente entre por una puerta y salga por otra puerta. Y corrupción es por todas partes. Entonces, hay que hacer una lucha frontal sobre todo esto. Como digo, hasta el momento creo que se han hecho las cosas adecuadas y tiene que haber terminado esta primera fase, que posiblemente termine con estas elecciones y este periodo de gobierno del presidente Noboa. En el siguiente periodo, pues habrá que hacer ya un plan para ir reconstruyendo el tejido social de los ecuatorianos. Hay que tener presente de que todos queremos el bien común. Entonces, cada uno de nosotros tiene que decir qué estoy haciendo yo para aportar a esa construcción del bien común, dejando aparte banderías políticas, intereses propios y denunciando por último corrupción, no comprar cosas robadas. O sea, hay mucho que hacer, Miguel, y yo creo que vamos, desde mi punto de vista, y espero que continúe el presidente Noboa en el camino correcto a lo que no se hizo
durante la década perdida, que más bien se destruyó, y hoy las consecuencias las estamos pagando nosotros. Efectivamente, ese debilitamiento institucional está a la vista, lo que se hizo durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Ahora, dos temas, general Bravo. El uno, cómo lograr que se implemente la política criminal, que está ya eso en la ley, que no se ha podido avanzar. Y por otro lado, la posibilidad de la creación de una base en el Ecuador, a sabiendas de que esta Asamblea Nacional ha dilatado tanto el trámite, al menos dos reformas parciales de la Constitución. El uno, reforma política para no financiar a los partidos, reforma al artículo 110 y 115 de la Constitución, pero fundamentalmente la reforma al artículo 5 sobre la habilitación de la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas. ¿Cómo viabilizar eso? Miguel, yo creo que cuando se tomó la decisión, no fue una decisión ni analizada ni concertada, simplemente hay un odio de lo que siempre nos han dicho al imperio. El imperio, y sin embargo cuando se fugan con nuestros recursos se van al imperio. Pero no se analizó y simplemente la idea fue la ideología que se tenía. Nunca creo que ellos pensaron, ni siquiera fueron a visitar para saber qué es lo que realmente hacía ese hall, ese puesto adelantado administrativo logístico en Manta, ni cuál es el apoyo que les daban los ecuatorianos. Y por lo tanto se vendió la idea de que habíamos perdido soberanía, de que habíamos estado trabajando con la CIA, de que se ha regalado el país a los norteamericanos, por poner el caso, y no fue así. Y hoy sí creo que ya lo hemos explicado en algunas oportunidades, no solamente yo, sino muchas personas, que ese apoyo no se cedió soberanía, se permitía el apoyo de medios que no los tenemos, se podía embarcar a personal militar del Ecuador para poder saber qué es lo que estaban haciendo ese avión, poder tener la información, se pudo hacer muchas capturas. Con esa exploración aeromarítima de ese avión de la base, por poner el ejemplo, Miguel, eso nos permitió determinar de que las rutas ya no estaban saliendo directo de Esmeraldas y de Manabí hacia Centroamérica, sino que ya se habían ampliado y que estaban rodeando las Islas Galápagos. Y efectivamente hoy estamos viendo de que las Islas Galápagos son una especie de plataforma de reabastecimiento de todos estos traficantes de armas, de drogas y hasta de personas. Entonces no se entendió. Y yo quisiera que el pueblo ecuatoriano que nos escucha con respeto se entienda de que no se está quitando soberanía. Lo que estamos es permitiendo que una persona o un Estado, en este caso, que nos quiere apoyar, tenga las facilidades administrativas y logísticas para poder hacer su trabajo. Porque imagínate, Miguel, que yo busco, en el caso del presidente Noboa, el apoyo internacional y mañana nos digan, bueno, les vamos a seguir apoyando con estos aviones, ya no recuerdo bien el nombre, y necesitamos que las tripulaciones descansen porque no pueden volar más de 6 u 8 horas, que se alimenten, que les demos a ustedes la información, que haya un entrenamiento conjunto de la Defensa Aérea del Ecuador con la Defensa Aérea de los Estados Unidos y que vayamos también haciendo un intercambio de tecnología. Pero para eso necesito que ustedes me den un espacio donde yo pueda tener mis equipos, mis instalaciones. Y yo voy y le pido el apoyo y les digo, no, ¿yo por qué les voy a dar? Verán ustedes cómo hacen. No sé, ¿qué diría yo si soy el que estoy apoyando? Allá, señor, si usted no me da las facilidades, entonces no voy a ir. Así de sencillo. Por eso es que también está firmado en la época del presidente Lazo, ratificado por la Corte Constitucional, y que también lo está utilizando el presidente Noboa, este convenio y convenio del estatus de fuerzas que tiene el Ecuador, con este caso con los Estados Unidos. Porque aquellos que vengan en representación del Estado, Estados Unidos, no vienen como personas naturales. Y lo que está permitiendo hoy el Ecuador es que ellos tengan un tratamiento como también diplomáticos, porque vienen representando a un Estado, no son personas naturales que se les ocurrió venir al Ecuador a ayudarnos. Entonces, si eso está, y nosotros decimos, no, vea, que vengan, pero yo no les voy a dar ninguna facilidad. Verán ustedes cómo hacen, verán en qué avión vienen, si van a traer armamento para hacer entrenamiento aquí con los militares o van a traer explosivos para enseñar las mejores técnicas de explosivos que tienen ahora y que nosotros también vamos a aprender de los ecuatorianos, porque como digo, esto es de viceversa. Es decir, no,
yo no les voy a dar ninguna facilidad. Y digo yo simplemente, no voy. Y no conocemos de esta última reunión del presidente Noboa oficialmente con el presidente Trump, pero me imagino que se deben haber analizado eso. A los Estados Unidos les interesa que nosotros controlemos de mejor manera nuestro territorio, que bajemos el tráfico, que capturemos mayor cantidad. Es como se le ocurrió a los Estados Unidos en la época del Plan Colombia que se cambien las plantaciones de hojas de coca, que el presidente Uribe lo logró llegar a tener, creo que 50.000 o 60.000 hectáreas. Hoy hay como 265.000 de acuerdo al último reporte. A ellos les interesa que se baje el cultivo, porque eso baja la producción de cocaína. A ellos les interesa que el Ecuador, con el apoyo de ellos, que de paso, como digo, son corresponsables, también baje y capture más, o que simplemente se selle y se blinde al país y por aquí no pase, para obligarles a los traficantes y a los grandes carteles que se vayan por otro lado. Entonces, si nos quieren ayudar, yo no le veo en qué parte está. En este momento está en la Asamblea, y como bien lo dices tú, Miguel, le siguen dilatando, le siguen dando problemas, siguen con la ideología. Por eso, si es que ojalá pudieran escuchar lo que acabo de decir, no nos ha afectado una soberanía, nos ayudaban, y si es que vuelve a estar, nos va a seguir ayudando. O si no, como yo en algunas oportunidades he dicho, pues si ellos se oponen, que nos digan qué hacemos. O sea, ¿de dónde sacamos los recursos? Inclusive el señor Issa, que ahora está en contra del gobierno y todo, que no quiere explotación minera, no quiere explotación petrolera, ¿de dónde sacamos los recursos? Pues si no, no nos van a dejar tener los recursos, inclusive con lo del Yasuní. Pues si alguien quiere poner sus recursos y nos quiere apoyar, dejémonos para ayudar. ¿Cómo nos podemos poner en contra de algo que va a estar para el bien común de los ecuatorianos? Aquí en este convenio, porque una vez que lo apruebe la Asamblea y que hay que pedirle y hay que exigirle, porque a los señores asambleístas hay que decirles que ellos están por nuestro voto, no por lo que ellos creen. Ellos tienen que pedir, o sea, entender de que los ecuatorianos estamos pidiendo a gritos que se mejore la seguridad. Y uno de estos caminos es permitir el establecimiento de estos apoyos, de estas hall, de estas bases, si le podemos llamar así. Pues entonces, si eso queremos los ecuatorianos, ellos no tienen por qué oponerse, porque nosotros los ecuatorianos estamos buscando el bien común. Ellos tienen que rendirnos cuentas, no es que si al asambleísta A, B o C no le gusta y su ideología es diferente, pero él no está ahí representándose a sí mismo. Él no está representando a nosotros le pusimos ahí. Y él tiene que regresar, como yo digo, algún rato a la provincia a decir, señores, el deseo de ustedes está cumplido. Yo he presentado este proyecto de ley, hemos aprobado esto, este otro. Ellos dejaron de ser ya personas individuales con sus propios intereses para ser personas públicas y se deben a nosotros, Miguel. Y se deben a nosotros, Miguel. Entonces yo creo que se tiene que apurar. Y eso no quiere decir que una vez que esté aprobado, porque vamos a ir a un referendo, ya mañana va a venir todo el mundo. Eso determina, como pasó en el 99 con el FOL de la base de Manta, en un convenio, en donde en política internacional esto es ganar, ganar. No es que yo solamente gano, yo pierdo y no interesa. Aquí ya entrará la Cancillería para analizar qué es lo que permitimos, qué es lo que no permitimos, qué vamos a ganar por este lado, qué van a ganar ellos también por el otro lado, de tal manera que ese convenio, que tiene que ser firmado, y que nos dirá, y que algún rato será público, nos dirá, esto estamos ganando los ecuatorianos. Desde mi punto de vista, el hall de la base de Manta y el apoyo extranjero que hemos tenido, y que si nos puede venir de cualquier otra parte, nos va a permitir ganar en esta situación que vivimos. Yo no creo, ¿por qué está la OTAN? Discúlpame, hago una parte rapidito, Miguel. ¿Por qué está la OTAN? Porque tiene un enemigo, posiblemente la eliminación de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy con Rusia, sigue siendo una amenaza para Europa, incluido para los Estados Unidos. Por eso ellos hicieron una coalición que se llama la OTAN. Recordemos que nosotros teníamos el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca para América, cuando posiblemente había un enemigo o una amenaza. Hoy Latinoamérica, no, Sudamérica está enfrente a un ataque del crimen organizado. Entonces hay que hacer una coalición, como la llamemos, como la digamos, en donde todos los países pongamos de parte para ayudarnos entre sí y bajar los niveles de violencia que están en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, están por todas partes. Entonces, si es una necesidad hacer una coalición
Y ese el apoyo extranjero, y entre todos nos vamos a defender, que también hay que hacerlo, y hay que ir buscando la forma de cómo crearlo. Y hoy, directamente por la necesidad que tiene el Ecuador, están diciendo a alguien, les voy a ayudar. ¿Por qué oponernos, Miguel? Solamente porque está el presidente A, B o C. Tiene que ir el pensamiento de todos los ecuatorianos hacia el bien común. El ataque es a 17 millones y medio de ecuatorianos. No es al presidente Noboa. Y a cualquier gobierno que esté, tenemos que apoyarle. Porque no creo que ningún gobierno, a pesar de que sí hay uno que nos ha hecho mucho mal, hoy que lo vemos, pero todo gobierno tiene que buscar el bien común. Y hay el apoyo de los ecuatorianos. Con la crítica, que también es buena. Con la crítica, pero que sea positiva para cambiar, para mejorar. No la crítica malsana de oponerme por oponerme. Así no funciona, ni los hogares funcionan en la base, desde mi punto de vista fundamental, de la familia, de la sociedad ecuatoriana. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad, aquí para hablar sobre el tema del conflicto armado interno que vive en el Ecuador. Muy amable. Miguel, solamente pedirle a los ecuatorianos, tenemos dos opciones. Yo creo que no pueden seguir destruyendo al país. Busquemos un mejor Ecuador para que, de lo que yo hablaba hace un rato, que no se hicieron las acciones de hace 10 o 15 años, los que estén después de 10 o 15 años viviendo en el Ecuador, no nos echen la culpa a nosotros de haber apoyado que el país se lo lleven o de no haber hecho las acciones necesarias para que ellos tengan un mejor futuro. Nuestro voto el 13 de abril tiene que ser consciente y muy responsable de nuestro futuro y de nuestra familia. Muchísimas gracias. Muy amable, y efectivamente no hacer el juego a los grupos que buscan impunidad, a los grupos que se han demostrado que defienden esos hechos de violencia en el Ecuador. 8:04 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Alex Pérez, sobre el funcionamiento de la nueva flota de trolebuses en la capital. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa.